No estoy bajo imagen, no salgo. Tenía que tener el nombre puesto. I need to see what lenient looks like. The State Department sent a memo to all Americans saying they couldn't guarantee safe travel to the airport. But how did it work out? Commander-in-Chief, have any idea how dangerous this is? Still a lot of pandemonium outside the airport. Well, there is, but look, but no one's being killed right now. God forgive me if I'm wrong about that, but no one's being killed right now. Wrong. Nearly 20 people have been killed by Taliban coming to the airport. The president's lost touch with reality. He gave a hard withdrawal date, September 11th, and he pulled out the troops before he pulled out Americans, Afghan partners, all the military here. It's a massive mistake. And the minute he set a hard date in April with no conditions, the Taliban invasion began. Buenas noches y bienvenidos a esta noche de cultura que ofrece la Universidad de los Llanos del Pacífico en el marco de su programa COCLE, Aportes al Bicentenario, con la presentación de la cuarta edición del libro La Leyenda Negra, Engaño y Ficción. La UDELPA se engalana con la presencia de Julio Linares Franco y María Feli Domínguez, y desde el cielo Vasco, creador de nuestra universidad, disfrutará, pues era un gran admirador de su obra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos en esta velada cultural de la Universidad UDELPA. Le agradecemos estar conectados, acompañándonos en este acto. Vamos a seguir con el acto del día de hoy presentando a María Félix Domínguez. Ella es escritora y catedrática universitaria. Hizo estudios de filosofía, letras y educación y se especializó en lengua y literatura española. Estudios pedagógicos para la enseñanza media y superior. Se especializó también en conocimientos en literatura hispanoamericana y ha ejercido la enseñanza de la lengua española, así como de licenciatura en la Universidad de Panamá, donde es profesora titular. Obtuvo el premio literario Pablo Neruda en el año 1981, en la sección de cuentos, una serie de relatos titulados Oquedades. Posteriormente, en 1991, obtiene el premio de poesía Gustavo Batista Cedeño con la obra Los presagios necesarios. En el año 2009, obtiene una mención de honor en el concurso nacional de cuento José María Sánchez con el libro de relatos titulados Parturiens y otros relatos. Ha publicado en 1995 un libro de ensayos titulado De la literatura y otras complejidades,
en las que ensaya una mirada a la literatura panameña, con la serie Cuadernos Literarios de la Universidad de Panamá. Publica el poemario titulado Poemas, que recoge su primera producción. Su poemario, Los susurros de la casa, fue publicado por la editorial universitaria en el año 1995. En el año 2012 sale a la luz el libro de ensayos Voces Esenciales de la Literatura Panameña, inéditos, libros de poesías incorporados a la fuga y agenda para la añoranza. Sus artículos sobre literatura panameña se recogen en la revista Maga, Litera y Temas de Nuestra América y la revista Odos. Aparece en las siguientes antologías: Escritores Jóvenes de Panamá, Antología de Cuentistas de Panamá, Antología de Escritores Panameños, Índice de Escritores Vivos de Panamá hasta el sol de mañana, Antología de Cuentistas Panameños, Muestra de Poesía Panameña Contemporánea, Guadalajara, México, y el capítulo 12 de la Historia General de Panamá, volumen 3. Con mano de mujer, Antología de Poetas Centroamericanas Contemporáneas 1970-2008. 2011 y en Historia Viva de Panamá en los versos de 10 mujeres. 2012, Poesía de Panamá, edición bilingüe con las versiones rusas de Pavel Grushko. 2015 aparece la antología Voces de América Latina, primer tomo. Ha realizado estudios críticos de autores nacionales e internacionales y ha dictado conferencias en congresos nacionales e internacionales. Encrucijadas de la Panameñidad fue el trabajo presentado en la 17ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, invitada por la Organización General de la Feria, abril 2014. Invitada en el Festival de la Montaña Jarabacoa, República Dominicana 2015, organizadora del Festival de Poesía Penonomé en abril y colaboradora del Festival Internacional de Poesía Ars Armandi. Invitada al Festival de Poesía Sufi de Lyon, Marruecos en 2016, coautora del libro Historia de Marruecos y Panamá a través de la voz poética de sus mujeres 2017. Aparece en la antología Basta 2017, que recoge cuentos y relatos que denuncian la violencia contra la mujer. En prensa, el libro Marruecos es un telar de oro, con traducción al árabe y al francés. Del recetario extraviado de mi madre es el último libro publicado en el año 2020. Actualmente es la presidenta de la Fundación Arte en el Parque y directora de la editorial universitaria Carlos Manuel Gastiazoro de la Universidad de Panamá. Para UDELPA y para todos los que estamos presentes, un gran honor presentar a continuación a María Félix Domínguez, después de este bonito currículum, con la reseña del libro La leyenda negra, engaño y ficción. Adelante, profesora. Buenas noches. Agradezco infinitamente a la Universidad de los Llanos del Pacífico la deferencia que ha tenido conmigo al confiarme la tarea de presentar el libro La leyenda negra, engaño y ficción. Agradezco de igual forma al licenciado Julio Linares la confianza que ha puesto en mis consideraciones para la presentación del libro. Esta vuelta a COCLE, Aportes al Bicentenario, es una forma de rendir homenaje a la idea concebida por Vasco Franco para festejar desde la Universidad de los Llanos la fecha que celebra los 200 años de independencia de Panamá de España. Por supuesto, haber sido parte del recorrido por los aportes nos llena de orgullo y de alegría, pues el conde de los Llanos Profesora, apagó el micrófono. de retomar esta iniciativa porque no es de cualquier forma que se le está dando continuidad a los aportes. Es adentrándonos en las profundidades de la historia de nuestro país, en los pasadizos tantas veces indagados de la leyenda de la formación de la República, en la revisión de una fábula tantas veces contada y pocas veces estudiada a profundidad. Una fábula que puede ser leyenda, mito, ficción o invención, que nos han sido contadas de muchas formas.
Es hora de que definamos con seriedad en qué espacio de esa historia queremos hacer nuestra parada. Confieso que una de mis aficiones más queridas ha sido la lectura de libros de historia, así como revisar con denuedo la novela histórica, no solo de mi país, sino la que pueda brindarme elementos contextuales para entender el pasado que ha definido el presente. Esta afición ha permitido el intercambio de opiniones con estudiosos y curiosos de hechos históricos que hacen posible que hoy esté frente a ustedes haciendo un acercamiento a un libro, a todas luces, indispensable para el estudio de los hechos que dieron como resultado la conformación de la República de Panamá. Por tanto, decidí hacer este estudio a partir de 3 ejes fundamentales. En primer lugar, el libro en su forma física. Luego abordaré desde la teoría los términos ficción y leyenda negra. Y finalmente veremos algunas claves para la consideración trascendente de este libro. El libro físico. A mí me gusta tocarlo, me gusta verlo, me gusta pasar las páginas y hasta olerlo. Esa es parte del gusto por hacer este tipo de trabajo que lo he hecho con mucho entusiasmo. Yo no soy historiadora, yo soy profesora de español, pero la historia es una afición y una afición que compartía diariamente con Vasco. Y creo que eso también nos ha dado la oportunidad de poder entrar entonces a este primer eje. El primer eje, yo que soy aficionada a los libros y que trabajo y estoy en medio del mundo de los libros, en la presentación de un libro, sea del género que sea, es imprescindible hacer un recorrido por todas las partes que lo conforman. Por eso, mirarlo, tocarlo, pasar páginas, olerlo, acariciarlo y admirarlo es lo primero en lo que se repara. Se constata que contenga las partes externas, la cubierta, los cortes, la sobrecubierta, la faja si la tiene y las guardas. Estas aportan información al estudio y no se puede soslayar su apreciación y observación minuciosa. Por otro lado están las partes internas del libro. Uno observa que esas partes sean las hojas de respeto o cortesía, la anteportada, la portada interior, páginas de créditos o derechos, dedicatoria, prólogo, prefacio, introducción, cuerpo del libro, sumario, tabla o índice de contenido, parte final del libro que contemplan las conclusiones y las fuentes consultadas. No voy a revisarlas todas. Se pretende solamente hacer un recorrido exhaustivo por alguna de las partes de este libro. Apuntaremos lo que pensamos puede aportar significado y sentido a la obra misma. El libro titulado La leyenda negra, engaño y ficción, en su 4ª edición, que presentamos a la consideración del público lector, es una obra de carácter histórico, editado cuidadosamente bajo la responsabilidad de su autor, Julio Linares Franco. La cubierta del libro es un collage de 4 fotos en un atractivo juego de colores blanco, azul y rojo. Colores que definen la paz entre los liberales y conservadores, simbolizados en la bandera panameña. Se puede leer en la página de créditos que la foto principal es donde aparece Teodoro Roosevelt en noviembre de 1906, cuando visitó la zona del Canal de Panamá, y el gobierno recién inaugurado preparó una recepción en la plaza de la Catedral con el fin de hacerle los honores al presidente estadounidense. Aparece en la foto Roosevelt y Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá. Las otras fotos son de la Junta Separatista de 1903, de la Convención Nacional de 1904 y del Consejo Municipal de Panamá, que firmó el Acta de Independencia del Istmo. Revisando con fruición la cubierta del libro, se puede llegar a definir desde esa primera impresión
el carácter simbólico de la imagen como referente para la percepción del contenido, el contraste de los colores de la bandera con los retratos en sepia hacen inferir el tenor de lo que se apresta como lectura. Otro detalle interesante de la cubierta es la disposición del título y los colores escogidos para el mismo. A buen entendedor, pocas imágenes bastan. Se intuye que estamos abriendo las pesadas puertas de la historia de Panamá a partir de la separación de Colombia en 1903. La obra está estructurada en 7 capítulos, con un prólogo exquisitamente escrito por Mario J. Galindo, quien posee un manejo de la lengua de profusa semántica intelectual, de envidiable formalidad que impele a la lectura inmediata. Tiene una hermosa dedicatoria en estilo lírico de profundas palabras de amor materno. La introducción del libro aclara para los efectos de la lectura algunos términos que precisan ser conocidos, de modo que este ensayo introductorio se convierte también en una pieza clave y didáctica que procurará hacer aclaraciones necesarias sobre los temas que serán tratados. La distribución en capítulos posibilita recorrer los rincones de la historia para extraer de ellos el insumo necesario para proporcionar los datos que tejen la verdadera historia de la independencia de Panamá de Colombia. Por otro lado, es imprescindible anotar en este primer eje la referencia que el autor hace de los apuntes que los estudiosos de los hechos históricos tienen en su poder y que son ofrecidos al lector en forma de citas textuales. Esa práctica descriptiva hace de la narración una fuente deliciosa de donde se puede beber las aguas de los hechos. Ubicarnos en un espacio y tiempo definido hacen más asequible la internalización del hecho. De por sí, en crítica literaria, contextualizar la fábula obliga a sentar las bases de la verosimilitud. Esa amplia bibliografía consultada es otra sección fundamental en el estudio de la obra de Linares Franco, ya que el sustento del libro y de su teoría está en las fuentes primarias y secundarias a las que tuvo acceso y que no se pueden pasar por alto, tal y como se exige un estudio de esta índole. Finalmente, las partes finales del libro plantean definitivamente la posición del autor frente al tema tratado y procura legitimarla con el conocimiento que le proporcionó la investigación realizada. Eso es con referencia al libro, a la parte física. El segundo eje de trabajo es la ficción y la leyenda. Sustancialmente, en este punto, es inevitable materializar alguna reflexión teórica que hacemos los estudiosos de la literatura cuando nos abocamos al abordaje de una obra. Esta aproximación teórica la comentaremos sobre 2 términos del título del libro. Dichos vocablos son leyenda negra y ficción, que admiten que la obra, de una forma quizás no deliberada, se adscriba al género narrativo. El género narrativo, tal y como lo concebimos y lo plantea el modelo pragmático, sigue una lógica inductiva y parte del análisis de los textos narrativos para inferir los indicadores significativos y los criterios que posibiliten la construcción de hechos observables. Este modelo, si bien asume las contribuciones de los modelos anteriores, propone estrategias mejores a las elaboradas por el modelo semiológico para el análisis de los discursos narrativos, pues no se limita a la gramática de la historia y considera como factores esenciales el contexto y la dimensión pragmática del discurso. Por lo tanto, acordamos que estamos frente a una obra narrativa que aprovecha los hechos históricos contextualizándolos para defender una posición que ha estado en el debate público desde casi el inicio de la República.
Y desde ese punto de vista, debemos apreciar la obra de Linares Franco. Su trabajo de investigación lo obligan a tener unas cuerdas bien tensadas en la documentación que provee para sustentar su punto de vista, de modo que no se trata de convencer, porque el discurso argumentativo está sustentado en los textos históricos, sino de presentar los hechos para que el lector asuma la posición que su criterio le indique. La mayoría de las personas asocia el término ficción con el ámbito narrativo de la literatura. Sin embargo, en su otra acepción, alude a una falsedad o una mentira. La equivocidad de la palabra es reveladora, porque cada significado ilumina al otro. Ambos significados comprenden procesos similares que podemos denominar sobreposiciones. La mentira se sobrepone a la verdad y el trabajo literario se sobrepone al mundo real que incorpora. Por lo tanto, no sorprende que las ficciones literarias hayan sido frecuentemente identificadas como mentiras, aunque presenten su notoriedad como si ésta existiera. De hecho, ficción y ficcionalización comprenden una dualidad cuya naturaleza depende del contexto. Las mentiras y la literatura son los diferentes resultados del proceso de duplicación y cada una sobrepone las fronteras de su realidad contextual con sus propios modos. Considerando que esta dualidad precede sus formas de realización, el cruce de fronteras puede concebirse como la característica principal del proceso de ficcionalización. El mentiroso debe ocultar la verdad, pero de tal manera la verdad está potencialmente presente en la máscara que la disfraza. En las ficciones literarias, los mundos existentes se sobreponen y a pesar de que son aún individualmente reconocibles, están puestos en un contexto que los desfamiliariza. Por lo tanto, la mentira y la literatura siempre contienen dos mundos. La mentira incorpora la verdad y el propósito por el cual la verdad tiene que esconderse. Las ficciones literarias incorporan una realidad identificable, sujeta a una remodelización imprevisible. Así, cuando describimos la ficcionalización como un acto de sobreposición, debemos tener en mente que la realidad sobrepuesta no queda atrás, se mantiene presente, por lo que infunde a la ficción con una duplicidad explotable para diferentes objetivos. De modo que en cuestiones históricas, este proceso que en literatura lo identificamos claramente, porque todo hecho literario es ficción y la ficción no se sustenta sino de la realidad en la que se construyó, el hecho histórico reabre la posibilidad de oponerse a lo planteado como verdad. Pero hay otra cara en esa moneda, el historiador. Este se preocupa de tamizar los episodios sobre los que se articula un relato verosímil, inevitablemente teñido de subjetividades, pero que resulta creíble en la medida en que no confunda la lectura de ciertos documentos sobre lo que se apoya para formular una tesis. El término leyenda negra, por otra parte, según el historiador español Manuel Fernández Álvarez, se refiere a la cuidadosa distorsión de la historia de un pueblo, realizada por sus enemigos para mejor combatirle, y una distorsión lo más monstruosa posible a fin de lograr el objetivo marcado, la descalificación moral de ese pueblo, cuya supremacía hay que combatir por todos los medios. Para el filósofo Julián Marías, la leyenda negra es un hecho extremadamente inusual a lo largo de la historia universal y la describe del siguiente modo. La leyenda negra consiste en que, partiendo de un punto concreto que podemos suponer cierto, se extiende la condenación y la descalificación de todo el país a lo largo de toda su historia, incluida la futura. En eso consiste la peculiaridad original de la leyenda negra.
No se necesita explicar con mucho detalle la apreciación sobre el término. Es preciso tener claro que en sí mismo el término leyenda negra se descalifica. Por lo tanto, sería justo decir que, aunque el debate sobre este momento de la historia de Panamá se extiende y se actualiza, los documentos siguen siendo los mismos. Es la interpretación la que debe ajustarse a las dimensiones de fortalecimiento de la estima del ciudadano panameño que muchas veces se vulnera. Lo necesario es la presentación de los hechos tal y como se suscitaron y que sea el lector, el estudioso, el ciudadano común quien, haciendo ejercicio del criterio, juzgue la participación de hombres y mujeres que vivieron un momento decisivo en la historia patria. El contexto en el que se desarrollaron los hechos debe aportar a ese juicio las razones verdaderas para que se entienda el proceder de los próceres y podamos quizás entrar en la búsqueda de las raíces del descontento de la población del Istmo a finales de la centuria decimonónica. Tercer eje, la trascendencia. Bien lo dijo el autor en la introducción del libro. La historia se estudia a través de los documentos. Los hechos, los testimonios y las circunstancias que lo rodean. Por ende, es importante conocer lo que motivó a nuestros próceres para llevar adelante el movimiento secesionista, que dio como resultado nuestra independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Tener conciencia de nuestro pasado nos permite fortalecer el nacionalismo y la historia que moldean nuestra personalidad como país e individualmente como ciudadanos. Estas reflexiones anotadas al principio del texto nos lleva irremediable e irrefutablemente a las conclusiones planteadas por el autor en el libro. Voy a anotar algunas de las más contundentes. 1. Es muy cómodo, más de 100 años después, cuestionar a nuestros patricios porque en el desarrollo del movimiento secesionista de 1903 no hubo derramamiento de sangre, porque los estadounidenses nos apoyaron, porque nombramos a Bruno Varila como negociador o porque corrió dinero en vez de sangre. El Istmo mismo estaba hastiado de sangre. La guerra de los 1000 días había dividido al Istmo, desintegrado familias, trastocado amistades y apagado la vida de muy buenos panameños de bando y bando. Y nuestro espíritu independentista hizo el milagro de juntar enemigos acérrimos y recientemente enfrentados en el campo de batalla para lograr la obra maestra de una independencia sin violencia física. Este comentario nos permite también ir a la imagen de la cubierta del libro. Es parte de lo que decía al principio, ¿no? Segunda conclusión. Termina diciendo Linares Franco en sus conclusiones con palabras textuales del doctor Carlos Arosemena Arias, refiriéndose a los próceres de 1903. Soy el primero en admitir que no eran ellos dioses bajados de un mítico Olimpo donde la mácula o la tara no existe. Eran hombres con los vicios, defectos y ambiciones propias de su época y la nuestra. La diferencia entre ellos y nuestros contemporáneos radica en que, llegado el momento en que las necesidades más vitales de su pueblo se hicieron evidentes, no tuvieron reparo en identificarse con su causa y al tomar las decisiones que conceptuaron en su momento, lo más prudente, no dudaron poner en una baza honra, vida y bienes. Esta lectura del libro, La leyenda negra, engaño y ficción, de Julio Linares Franco, es un aporte sensitivo y profundo a la discusión sobre los motivos, los actores y las circunstancias que llevaron a conformarnos como república. Podemos estar o no de acuerdo con sus planteamientos, pero lo contundente es que existen documentos que contextualizan en todas las direcciones el proceder de los hombres que tuvieron en sus manos la responsabilidad de decidir los rumbos de la patria. Yo me pregunto,
¿Cuál hubiera sido nuestra posición si la historia nos hubiera puesto en esas circunstancias tan terribles? Toda decisión trae una consecuencia o varias consecuencias. Ellos asumieron el reto de ser considerados próceres o traidores. A nosotros nos queda la tarea de estudiar la historia y reflexionar. Finalmente, recomiendo la lectura de este libro para quienes quieran ahondar en detalles sobre esos momentos históricos de formación del istmo en República. Exhorto a los profesores de historia y literatura para que se acerquen a la lectura de las fuentes primarias, de modo que puedan ir desarrollando en sus alumnos el espíritu de la crítica, la investigación y el ejercicio del criterio. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María Félix Domínguez por excelente participación, exponiendo toda la obra, una breve reseña desde la parte física del libro, que ya me invitó a olerlo, y no lo había olido, así que yo creo que ya me contagió eso. Yo creo que también a nuestro auditorio, ¿no?, que está conectado, que poder acceder a la obra, ¿no?, y poder olerlo, tocarlo y adentrarnos en esa reseña crítica en los diferentes capítulos que la profesora María Félix muy bien lo ha hecho, como toda una experta en literatura y en análisis crítico, y toda esta intelectualidad manifiesta en esta exposición magistral, que no queda otra que poder disfrutar el libro y poder adquirirlo. Pero, siguiendo con el programa de hoy, aquí en esta actividad de UDELPA, a nivel cultural e intelectual, y volviendo a agradecer a todos los que están conectados vía Zoom, nos toca ahora presentar a Julio Linares Franco. ¿Y quién es Julio Linares Franco? Es el autor de esta obra que estamos comentando y que estamos homenajeando en el día de hoy. Julio Linares Franco nace en la ciudad de Panamá un 30 de septiembre del año 1962. Realiza estudios primarios y secundarios en el Colegio de La Salle, graduándose de bachiller en Ciencias y Letras en el año 1980. Obtiene el título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas otorgado por la Universidad de Panamá, año 1987. Realiza un diplomado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, en English Legal Studies, 1988. Y obtiene un Language Magister 1990 en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Ejerce la profesión de abogacía desde el año 1989 como socio del bufete Tapia, Linares y Alfaro. Ha escrito numerosos artículos de opinión sobre temas políticos, jurídicos, cívicos y sociales en los diarios La Prensa y Panamá América, así como en la revista Centro Financiero de la Asociación Bancaria de Panamá y en la revista Épocas, Segunda Era. También como coordinador del Comité de Historia del Club Unión, por varios años promovió la semblanza de panameños ilustres, organizando disertaciones y conferencias sobre personajes de la nacionalidad. Al igual que prologó la obra Dimensiones de la Historia de Panamá, publicada en conmemoración del centenario de la República de Panamá, año 2003. Siguiendo con su hoja de presentación, dictó conferencias en el año 1992 sobre las reformas constitucionales en varios foros de opinión, y en 1999 sobre el tema neutralización como medio de defensa del canal después del año 2000 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en el marco del seminario El Canal de Panamá en manos de la sociedad panameña. En el 2003 dictó la conferencia La Independencia de Panamá de Colombia en su visión historiográfica en David, provincia de Chiriquí, en el marco del Congreso Nacional de Historia, Literatura y Arte sobre la panameñidad en el centenario de la República, así como mitos y falacias de la separación de Panamá de Colombia, en el marco de la jornada cívica, académica y cultural con motivos del aniversario del natalicio del doctor Belisario Porras, celebrada en Las Tablas, provincia de Los Santos. Además, presentó el libro Sociedad, Economía y Cultura Material, Historia Urbana de Panamá la Vieja, del historiador Alfredo Castillero Calvo, año 2006.
Publicó los libros Próceres, Independencia y Panameñidad ante el Centenario 2004, Mística, Liderazgo y Filosofía del Servicio, año 2005, Historia, República y Civismo, año 2007, y La Leyenda Negra, Engaño y Ficción, en las ediciones primera 2014, segunda 2015, 2019, y ahora que estamos en esta cuarta edición. Publicó el ensayo Efectos de la Independencia de Panamá y un balance a los 50 y 100 años de República en el libro Cruzando Fronteras. Los sellos postales de Panamá como expresión de historia, cultura e identidad, coordinado por Fernando Sucre en el 2015. Participó como conferencista en la conmemoración del 103 aniversario del fusilamiento de Victoriano Lorenzo en el auditorio del Tribunal Electoral, año 2016. Aportó en el bicentenario de su natalicio la conferencia magistral Justo Arosemena, nuestro gran internacionalista, dictada en el auditorio Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue el 9 de agosto, año 2017. Y el 27 de octubre del mismo año participó como panelista sobre los orígenes de nuestra República, panel organizado por el Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, como preámbulo a los actos conmemorativos al Mes de la Patria. Finalmente, el 29 de octubre del 2020, fue panelista en el coloquio La Leyenda Negra de Panamá, organizado por la Florida State University. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a este abogado enamorado de la historia de Panamá, Julio Linares Franco. Y gracias por aceptar la invitación de UDELPA. Adelante, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Pretendo ser muy breve. Quiero iniciar dando una especie de anécdota, porque en estas actividades me ha tocado estar como presentador e igual que como autor. Y normalmente es lo usual que el autor preferiblemente pretenda que el presentador o presentadora sea alguien a quien él conoce e incluso ponerse de acuerdo en ciertas circunstancias, ciertos temas y demás. Tan es así que Aide Franco, cuando me solicitó participar en este evento, me dijo que si a quién iba a presentar, quién iba a ser mi presentador. Yo le dije, no, Aide, este es un evento de ustedes, este es un evento de la universidad que fundó mi primo Vasco Franco. Esta es la noche de Vasco. Yo apenas soy un accidente en esta noche, así que la presentación tiene que ser alguien de Penonomé, alguien que esté ligado a la universidad. Y por eso, quería contarlo porque entre Marifel y yo no nos conocíamos. Tal vez la primera vez que cruzamos palabras y quiero agradecerle esta magistral presentación. De hecho, no me equivoqué en el sentido de no elegir el presentador, porque de alguna manera la presentación de esta persona, de Marifel, en este caso, la hizo sin ningún compromiso. Y eso es importante. Y habiendo dicho eso nuevamente, le agradezco porque fue magistral. Me acuerdo que mi primer libro me lo presentó otra dedicada intelectual panameña, que fue Ana Elena Porras. Y yo una vez le dije en público, Ana Elena, tu presentación fue mejor que el libro. Y definitivamente hoy se repite esa experiencia. Tal vez la presentación de Marifeli es mejor que el libro, pero qué bien, qué bueno. Habiendo dicho esto, yo quiero iniciar, porque insisto, voy a ser muy breve, leyendo un escrito que me pidió un destacado profesor universitario de la Universidad de Panamá, profesor de historia, donde él tenía que dar, si mal no recuerdo, él tenía que darle unas clases a sus alumnos sobre el tema de la leyenda negra, y me dijo, Julio, resúmeme tu libro en media página. Y yo sí quería aprovechar y darle, porque es un resumen inédito, y yo quería hacérselo de una manera, es un contexto de lo que es la leyenda negra y ficción, y de alguna manera complementa las palabras de Marifeli. Entonces, esas palabras fueron las siguientes.
no es la leyenda blanca. De hecho, también la critico porque puede ser tan falaz como la negra. No me decanto en una visión dorada o edulcorada del movimiento, porque esta no existe. Tampoco niego las transacciones dolosas, claudicaciones forzadas, ni el imperialismo rampante. Simplemente entiendo las circunstancias de aquel momento que nos permiten crear la república con sus limitaciones soberanas e institucionales. La trama separatista no puede ser disimulada ocultando los hechos lacerantes que ocurrieron. Pero estos hechos no le quitan legitimidad al movimiento independentista. La coyuntura secesionista se visualiza en la validez o no de nuestra emancipación y evolución de un proyecto nacional, y no en el juicio moral que le hagamos a los intereses y motivaciones de los próceres. Ellos no eran dioses bajados de un mítico Olimpo. Eran hombres de carne y hueso que supieron aprovechar factores coincidentes para que, sin derramamiento de sangre, se elevara la esperanza de que el istmo eligiera libremente su propio destino. Las pruebas de nuestra legítima independencia de Colombia abundan, y para probarlas no hay que sacar a la luz un candoroso pero inexistente cuadro albo, mismo que ocultaría las circunstancias lacerantes mal calificadas como un pecado original sin redención bautismal. El desarrollo de la nación panameña se fortalece ante la maduración de la conciencia nacional, fruto de un liberalismo decimonónico. Siglo XIX en el que se manifiesta claramente el autonomismo, federalismo e independentismo panameños, materializado este último con las vertientes liberales y conservadores de la clase burguesa, las capas medias y los grupos populares del arrabal aquel 3 de noviembre de 1903. Así nace Panamá, así nace la República. Esa que hoy parece desvanecerse frente a una débil institucionalidad, incipiente democracia y justicia inexistente. Revolvamos la mirada hacia la génesis patriótica para que el espanto de un futuro incierto sea retomado con la ilusión y la esperanza de una nueva república. Ese fue, ¿me estás escuchando? En efecto, sí, cierto. Perdón, ¿me estás escuchando? Ok, gracias. Sí, bueno, ahí termino. Esas fueron las palabras que le escribí a este profesor universitario, profesor de historia, y que de alguna manera, como decía, es un resumen de un libro que hoy no voy a detallar no lo voy a detallar porque definitivamente en una presentación de un libro tú no vas, como se dice, a decir la película antes que vayas al cine. Si cuentas la película antes que vayas al cine, nadie va a ver la película. Igual sucede con los libros. Por eso fue la presentación objetiva y magistral de Marifeli, donde ella habla de un contexto, donde ella contextualiza el libro, pero no se va a los detalles históricos. No porque no sea historiadora, porque ella misma lo dijo, yo no soy historiadora, sino porque esa no es la función de un presentador. Yo muy brevemente, sí les voy a decir que yo tal vez, si ustedes me preguntan en qué punto se divide el libro, y lo voy a hacer rápidamente. En primer lugar, en lo que es la terminología y el concepto de la leyenda negra, que implica de que Panamá no era una nación,
el concepto de nación era débil, de que Panamá recibió apoyo de los Estados Unidos, de que no hubo derramamiento de sangre y otras cosas, las cuales han sido caldo de cultivo para que esa leyenda negra florezca. Incluso recientemente hasta se habló de que Panamá había sido inventada por Wall Street, lo cual es sociológicamente imposible, porque tú no puedes, una nación, que es un término sociológico, no puede nacer de la nada. Pero esos son detalles que a lo mejor explicaríamos después de que leamos el libro. La otra parte del libro, y no estoy hablando por capítulos, nada más por conceptos generales, sería, yo me dedico a lo que es la existencia de la nación panameña antes del siglo XIX, porque recordemos, Estado y nación no son lo mismo. Panamá se convierte en un Estado independiente y soberano, con todas sus limitaciones, a partir del 3 de noviembre de 1903. El Estado es una creación del derecho, a diferencia de la nación, que es un término netamente sociológico que involucra muchas cosas. Cultura, geografía, historia, idioma, raza, etnia. Entonces, esa nación en constante evolución y perfeccionamiento puede convertirse en un Estado. Y eso sucedió en noviembre de 1903. Ese sería el otro contexto del libro. Más adelante me refiero a las justificaciones, a las tergiversaciones y los hechos que consolidan a la leyenda negra. Por ejemplo, el hecho de que Manuel Amador Guerrero hubiese ido a Nueva York a buscar apoyo de los Estados Unidos. El hecho, por ejemplo, de que José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero trabajaban en la compañía del ferrocarril de Panamá y mucha gente los descalifica. Y si nos vamos un poquito más atrás, Justo Arosemena, por ejemplo, nuestro insigne Justo Arosemena, también al final de sus días trabajó como abogado en la compañía del ferrocarril de Panamá. Pero eso lo que nos debe hacer entender es por qué, al tener ellos las conexiones con los Estados Unidos, pudieron lograr ese apoyo. Porque Panamá, lamentablemente, con la pequeñez territorial, la debilidad política, la debilidad económica que tenía, solo no hubiese podido independizarse de Colombia. Seamos realistas. Y para terminar este punto, ninguna independencia, ninguna revolución separatista es pulcra. Y yo siempre pongo como ejemplo la Revolución Francesa, donde se habla de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Y qué fue la Revolución Francesa? Fue una carnicería y no voy a entrar en detalle. Ahí mataron a todo el mundo, ahí decapitaron a todo el mundo, asesinaron a los hijos de los reyes, asesinaron a gente que no tenía nada que ver. Así que tenemos que contextualizar todos estos hechos para entender por qué al final, gracias a la divinidad, no hubo derramamiento de sangre el 3 de noviembre de 1903, como tampoco lo hubo el 28 de noviembre de 1821, pero eso es otro tema. Y ya para ir finalizando, yo también le dedico parte en este libro a los hechos que consolidan la independencia panameña, hechos que sucedieron en la República de Panamá. Por ejemplo, cuando el general Domingo Díaz de Ovaldía lideriza al arrabal de Santana, al arrabal extramuros, para unirse con el general, con uno de sus acérrimos enemigos, el general Esteban Huertas, que si bien es cierto no había nacido en el Istmo y no lo habían podido, Esteban Huertas no había entrado al movimiento sino hasta el día anterior. Al final ellos se dan un abrazo y dicen: vamos a apoyar a ambos
el arrabal representado por los liberales que habían perdido la guerra de los 1000 días y los conservadores que estaban en el poder. Entonces, lo importante de la independencia también es el hecho de que estos dos grupos que se habían matado en el campo de batalla, que se habían desangrado, logran consolidar una unión. ¿Para qué? Para que naciera la República de Panamá en noviembre de 1903, con todos los problemas, con una soberanía mediatizada, con un tratado Jaime-Bonavaría impuesto, y todo eso lo destaco en el libro, lo detallo en el libro y lo explico. Y ese sería el otro contexto que incluí en el libro. Y por último, yo termino, antes de la conclusión, con lo que sería una especie de diagnóstico de la leyenda negra, y para eso me voy a las palabras de un insigne patriota como lo fue el doctor Eusebio A. Morales, nuestro primer ministro de Justicia, donde él elabora a lo largo de su vida pública el concepto, él desarrolla el concepto de la nacionalidad. Y a mí me gusta hablar mucho del concepto de nacionalidad, nacionalismo, identidad nacional, porque a veces confundimos términos. Y a mí siempre me gusta decir que la nacionalidad es una condición. La nacionalidad, ser panameño, es mi condición de ser panameño. La identidad nacional es un sentimiento. El querer, el amar, ser panameño, la identidad nacional. Y el nacionalismo es un comportamiento, el comportamiento de defensa a esa nacionalidad. O sea, son términos que están relacionados, pero no son lo mismo. Nacionalidad, identidad nacional nacionalidad, identidad nacional y nacionalismo. Bueno, yo lo dejo hasta aquí, porque de repente sería más interesante entrar en las preguntas y respuestas. Y obviamente quiero agradecer a la Universidad de los Llanos del Pacífico por esta invitación. Quiero agradecer a Aide Franco, quien fue la persona que me contactó directamente. Y miren cómo es la vida, porque ella cuando me llama para presentar este libro, le dije, mira qué casualidad, Aide, la 4ª edición de mi libro, que la estoy tirando ahora, está en la imprenta. Así que todo coincidió, pero de manera fortuita. Así que le agradezco a Aide. Agradezco también realzo la memoria de mi primo Vasco Franco, un intelectual panameño, un académico panameño que brilló, y quiero darles una anécdota familiar, porque lastimosamente por esos temas de la vida, Vasco y yo nos conocimos tarde. Estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, porque en la ciudad de Cartagena hubo un encuentro de los francos. Yo sabía que tenía familia franco en el interior, pero nunca había lidiado con ellos. Y allá me entero que había muchos francos en Azuero y en Penonomé y en Veraguas. Y así es como nos conocemos, pero tuvimos una relación muy bonita, porque a través de una página histórica que tengo en Facebook que se llama La Leyenda Negra, Engaño y Ficción, pero que se hablan de muchas cosas, no solamente del libro, sino de otras cosas, prácticamente historia universal. Vasco participaba mucho en esa página. Así que agradezco la memoria de Vasco, agradezco a Aide, a la universidad, y muy importante, agradezco la extraordinaria presentación de Marifeli Domínguez, porque en verdad hasta le confieso que hasta me emocionó de alguna manera con ese tema, incluso con el tema de tocar y oler el libro. Nunca me había puesto a leer mi propio libro, así que ya de ahora en adelante lo voy a hacer para tomarle más cariño a lo que uno con tanto esfuerzo construye. Muchas gracias. Excelente participación de nuestro invitado de lujo, licenciado Julio Linares, en toda esa breve reseña de su libro, ¿no? Porque lo ha explicado, no es cuestión de contar detalles, sino enamorar a las personas de que compren el libro y lo lean. Y en efecto nos están preguntando dónde se vende el libro. Bueno, en Todos los Hombres de la Mancha, pero se están haciendo gestiones para que llegue a Penonomé, y la Universidad UDELPA le estará diciendo por medio de las comunicaciones digitales dónde pueden adquirir este libro.
porque sabemos que están ansiosos de tocar el libro, leerlo. Así que vamos entonces con el periodo de preguntas y respuestas. La dinámica del mismo va a ser de que ustedes prendan su micrófono y le hagan la pregunta a nuestro autor invitado. No sé si alguien tiene la... Porque si no, yo puedo hacer la primera, que yo tengo una primera pregunta, también tengo, ¿no? Hola, Okay, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí. Julio. Adelante. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gualajo? Álvaro Méndez. Vaya, Gualajo, bienvenido. Oye, muy orgulloso que estés en mi tierra haciendo remembranza de tu libro, que lo leí hace varios años. Solo quería comentar que como tú, soy un enfermo de la historia y pues he dado un par de gotas de historia en lo que se refiere a Victoriano Lorenzo y las tierras de mi cumple querido, que para mí es el cantón de Soto, ¿no? Porque en ese tiempo teníamos el mar Atlántico nuestro. Saludos y te felicito por la presentación, y tú sabes que yo soy un lector de tu libro desde la primera edición. Gracias, Álvaro Gualajo, alias Gualajo, nuestro nuevo literato panameño. ¿Alguna pregunta? Felicitaciones al autor, mensaje. Tenemos a la profesora, ¿verdad? Sí, adelante. Yo quería nada más comentarle, doctor, cuando estaba leyendo el libro, hay un pasaje en el libro que me llamó muchísimo la atención, que son de las cosas que a mí me gusta buscar y encontrar en las lecturas que hago en la literatura, si es el libro de novela, poesía o historia. Y son cosas con las que yo también me he encontrado en el transcurso de mi vida, ¿no? Yo viví cuando era estudiante, cuando empezaba la vida universitaria, en el casco antiguo, en San Felipe. Entonces le decíamos San Felipe, no era el casco, ¿no? En la casa 227, que es la casa de los Arias Calderón, de los Calderón Arias, no recuerdo ni quién era. Entonces, esa era una parte, ¿no? Reconocer en la historia de Panamá esos espacios por los que tuvieron que haber caminado los próceres, donde tuvieron que haberse escondido para confabularse, para estar en la trama esa de la independencia. Esos espacios siempre me han reconfortado mucho porque sé que yo también los caminé. Ese es uno, pero el que más me llamó la atención es la reunión aquella que se hizo del grupo de confabulados, que dice que se hizo en la casa de los Feró. La página es un compacto interesante por este lado. Este es el choque que se viene a continuación. Brian Kelleher enfrentando a Domingo Pilarte. Del lado de Kelleher, un hombre con 35 años que viene de New York, de dos victorias. Se está colando un audio. Hay como que un audio. Hay un audio. Sí, no sé si comento tu pregunta, Marifeli. No, y termino nada más diciendo ahí que en la casa del... Víctor Álvarez, el teléfono prendido, Víctor Álvarez. En la casa, en la finca de Los Feró, creo que decía así, ¿verdad? Los Feró, en Vistahermosa, decía La Sabana. Yo me imagino que en aquel entonces, que son las cosas que a uno como escritor le gusta ver esas historias, yo me imagino que en aquel entonces eso tuvo que haber sido muy lejos, lejísimo del casco viejo, ¿no? De San Felipe, donde estaba concentrada la ciudad. Porque ese lugar donde que dice la Casa de los Feró, yo la conozco porque yo viví después ahí en Vistahermosa, y siempre me decían, esa casa de la esquina, que ahora es una venta de autos, esa casa de la esquina, que había un enorme árbol de mango, me acuerdo, esa es la casa de los Feró. ¿Quién serán estos Feró? No tenía ni la idea. Y entonces la historia me ha ido llevando a buscar esas cosas, y ahora volví a encontrar otro detallito que me dejó fascinado. Tenga por seguro que allí estoy metida ahorita mismo buscando en esas historias. O sea, esos detalles, ¿cómo se llega a eso? Si no es a través de la investigación y a través del trabajo bien acucioso del investigador y del historiador.
Eso quería comentarte. Sí, y me alegro que te haya gustado, y es verdad. Y una de las, y tú lo dijiste en tu presentación, mi obra, mi libro, sin querer elogiarme ni mucho menos, porque no soy así, pero sí, mi trabajo de investigación fue muy profundo. Y en el tema ese interesante de la familia Arias Feroz, sí, ellos tenían la finca esta, situada en Vista Hermosa. En esa época las personas de dinero, las personas de la burguesía, la oligarquía transitista, ellos tenían sus fincas, como en cualquier momento. Entonces, en esa casa se reunieron un 26 de julio de 1903 los conspiradores. Y entre esos conspiradores incluso había algunos norteamericanos. En esa casa estaban los próceres, los que serían los próceres, porque todavía no se había establecido la junta separatista. Estaba incluso lo que yo diría, estaba incluso un tal Rubén de Barón. Rubén de Barón era un general colombiano, comandante del vapor Padilla, que estaba anclado en la bahía de Panamá. Es lo que yo podría decir el primero y tal vez único colombiano que apoya el movimiento desde el principio, y lo voy a dejar ahí porque no quiero tampoco echarles el cuento entero. Pero esa reunión fue muy importante. Incluso en esa reunión estaba Herbert Prescott, que era el superintendente del ferrocarril. Estaban unos asistentes, William Murray y Austin Harper de los Estados Unidos, porque efectivamente lo que estaba buscando Panamá era el apoyo de los Estados Unidos. Ahora, hay que tener algo claro. El movimiento, y eso lo va, cuando lea el libro se van a dar cuenta, el movimiento lo llevan a cabo los panameños, porque tengan eso claro, es un movimiento de panameños. Lo que consiguen hacer es que los Estados Unidos traigan los 8 acorazados y eviten que Colombia nos recupere, que Colombia venga a Panamá. El tema, el hecho de los acorazados y la trama de la llegada de los acorazados, que la explico bastante bien en el libro, y ahí interviene incluso el traidor principal, el que llaman el traidor principal, que en su momento no fue que Philip Bruno Varila, pero bueno, esos son temas que no voy a profundizar, pero sí me encantó tu detalle de la mansión Arias Feroz, y eso se hace investigando, definitivamente que sí. Incluso hay otro detalle más adelante en el libro, donde yo conseguí en la Biblioteca Nacional un informe del ministro de Hacienda de 1910, un tal Isidoro Acera. Y ese informe era importante porque hay un libro de un norteamericano, Earl Harding. Ese libro se llama The Untold Story of Panama. Y ese libro es muy utilizado por Ovidio Díaz Espino en el tema de Wall Street. Y tenía una cita totalmente equivocada. Y yo decía, tengo que conseguir ese informe para ver si es verdad lo que decían. Lo que decía Earl Harding es que prácticamente los próceres se habían robado el dinero. ¿Qué hice yo? Me fui a la biblioteca del MEF, no encontré nada. Me fui a los archivos nacionales, no encontré nada. Y como buen ratón de biblioteca, terminé en la Biblioteca Nacional y encontré el informe que decía todo lo contrario. Así que sí, hay que ir a la fuente. Esa fue una fuente primaria. Ese informe de 1910 es una fuente primaria. Como también fue fuente primaria los datos para la historia de José Agustín Arango. Y esos son documentos que tienes que utilizar. Porque si no, y ahí es donde entra la historiografía. O sea, yo me dedico a la historiografía, no a la novela histórica, que es otro concepto literario, o la historia novelada. Esto es historiografía, interpretación de la historia, pero a base de documentos objetivos. A base de documentos objetivos. Julio. Dígame. Aprovechando que estamos en Coclé,
Yo estoy en Panamá, tú estás en Coclé, yo estoy en Panamá. Bueno, pero esto es en la Universidad. Estamos en el ambiente coclesano, por supuesto. Estamos en un ambiente coclesano, por supuesto. Digo, que no, sí. no. Tu libro lo leí hace 5 años, pero no recuerdo, pero hay que recordarse que la muerte de Victoriano fue la semilla o la gota de agua que pone a los dos partidos a ponerse de acuerdo y a formar todo este enredo, ¿no? Sí. Un comentario sobre lo que acaba de decir Álvaro Méndez. Yo a Victoriano le dedico muy poco, y lo hago sencillamente porque la figura de Victoriano Lorenzo no estaba dentro del concepto de independencia. Victoriano Lorenzo no estaba luchando por una independencia. Él estaba luchando por mejorar las condiciones de su gente. ¿Quién era su gente? Los cholos del interior, los cholos de la montaña, de Coclé, de Santiago de Veraguas. O sea, es por eso que yo no utilizo, no menciono mucho la figura de Victoriano Lorenzo, pero lo que acaba de decir Álvaro es cierto. Incluso últimamente me ha interesado esa figura, porque incluso mi madre acaba de hacer un poema que por cierto fue presentado por la Universidad de los Llanos del Pacífico con Vasco Franco presente hace unos 3 o 4 meses, un poema dedicado a Victoriano Lorenzo y a su suplicio cuando estaba en la cárcel. Obviamente, para mí Victoriano Lorenzo fue injustamente encarcelado. Eso fue una trama que incluso vino de Colombia con Pedro Sicar Briceño, el liberal Pedro Sicar Briceño, pero bueno, eso, como digo, ese es otro tema. Pero sí, yo creo que es importante que se esté resaltando de alguna manera la figura de Victoriano Lorenzo, a pesar de que sigue siendo muy polémica. Sigue siendo muy polémica porque amistades, incluso amistades, gente que yo conozco, también me dicen, espérate, pero es que él también hizo esto, mató y hizo, y hay que entender, no justifico, pero lamentablemente esa era la época. Y a veces yo me pregunto, si Victoriano era lo que dicen, entonces, ¿qué era Simón Bolívar? Pues? ¿O qué era Belisario Porras? ¿O qué eran los grandes libertadores? Cuando tú lees una biografía de Simón Bolívar, tú ves cosas espantosas, te das cuenta de cosas espantosas de lado y lado. O sea, eran las guerras que se daban en esos tiempos. Adelante. Primero que todo, buenas noches a todos los presentes. Estoy aquí por una deferencia de Julio, quien me envió dedicado este libro, que la verdad no lo he leído aún, pero con la presentación de la señora María Fili o Félix, creo que la necesidad de ilustrar la parte histórica del nacimiento de nuestra república me llena de motivos. En cuanto a la presentación tuya, Julio, impecable, y extraigo, no puedo ahondar en un tema que no he leído, pero sí extraigo y deduzco el esfuerzo que has realizado en una obra para traer a quienes lógicamente no vivimos aquellos tiempos una verdad del nacimiento de nuestra república. Porque si nosotros no conocemos cómo nacimos, no sabemos lo blanco y lo oscuro de ese alumbramiento como nación, como Estado. La verdad que no puedo menos que dejar dicho mi agradecimiento por esta invitación, por esta ilustración, con el compromiso, Julio,
de que definitivamente este libro va a ser hojeado, acariciado, rayado y va a ser un documento propio y necesario de lo que, viendo el pasado, debe ser el futuro de nuestra república. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, se trata de eso, de que sea un libro de investigación y de investigación objetiva y fundamentada. No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario. Profesor Linares, yo tengo una pregunta. Cuando usted se refiere que fue a los archivos, a la Biblioteca Nacional para revisar lo que fue cómo se usaron los dineros, ¿usted se refiere a lo que fue los famosos millones de la posteridad, como dicen los libros de historia? Buena pregunta. Sí, ok, muy brevemente. Sí, porque yo recuerdo que hace años yo leí el libro de Mónica Guardia, en el cual ella tocaba ese tema. Sí. Lo que pasa es que acuérdense algo, la suma cuestionable no son tanto los 10 millones, son los 40 millones. Exacto. Los 40 millones de dólares aprobados por la ley Spooner en 1902, tanto en el Senado como en el Congreso. Esa fue la famosa pelea que hubo entre las rutas de Panamá y Nicaragua, donde Nicaragua era la ruta favorita de los Estados Unidos. Pero al final gana Panamá. Es más, hay un episodio, el famoso episodio de la estampilla del volcán Momotombo haciendo erupción. Ese episodio es verídico. Y ese fue Bruno Varila que lo llevó tanto al Senado como al Congreso para que la gente se entendiera. Espérate, en Nicaragua tú no puedes construir un canal porque ahí hay terremotos y ahí hay toda clase de catástrofes naturales. No es el caso de Panamá. Entonces, lo que sucede es que esos 40 millones fueron muy cuestionados, sobre todo por los demócratas, porque los demócratas perdían todas las elecciones en Estados Unidos para esa época, perdieron como 3 o 4 elecciones seguidas. Y cuando sale Teddy Roosevelt y entra el siguiente presidente, que era su secretario de guerra, que era Taft, si no me equivoco, William Howard Taft, entonces se desentierra el tema de los 40 millones. Estoy hablando muy en extenso para no entrar en detalles. Y adicional a esos 40 millones, sí habían 10 millones que por el tema de que Panamá aceptó que el canal se construyera por su territorio, Estados Unidos le da llámese una regalía o como se llama, de 10 millones de dólares. Pero de esos 10 millones de dólares, Panamá solamente se queda con 4, porque 6 de esos 10 millones son los llamados millones de la posteridad. Son 6 millones que fueron puestos en bancos, en inversiones, en bienes raíces, en acciones del ferrocarril de Estados Unidos. Y hay varios detalles que elaboro en el libro. ¿Para qué? Para que esos 6 millones rindieran los suficientes intereses para que la República pudiera seguir su camino. Y los próceres, en ese momento, no tanto los próceres, la Convención Nacional Constituyente de 1904 elabora un documento redactado por Eusebio A. Morales, donde se da una explicación muy objetiva y muy sincera de por qué Panamá no iba a tomar todos esos 10 millones. Imagínate en esa época lo que eran 10 millones, lo que era 1 millón, no sé cuánto es a la actualidad 1 millón, eran 10 millones. Y los gobernantes entonces decían, espérate, no vamos a coger los 10, cojamos 4 y esos 6 que se queden en Estados Unidos. Y con esas inversiones, por ejemplo, fueron tan fructíferas que las grandes obras de Belisario Porras salieron de esas inversiones. Lo que pasa que más adelante, ya en los años 20 vino la debacle de la Gran Recesión.
la caída, la recesión, la caída de la bolsa de valores y sí, las inversiones perdieron mucho. También se habló que el administrador de las inversiones, que era William Nelson Cromwell, otra figura oscura en la independencia, y lo toco mucho en el libro, estaba ya como que se había, no estaba interesado, y al final se decide recuperar esos 6 millones. Y eso se logra en la presidencia, en la primera presidencia de Arnulfo Arias Madrid. Los millones de la posteridad se cancelan, pero lo importante es señalar que los 6 millones en un tiempo prudencial fueron recuperados, o sea que se recuperó esa inversión por allá por el año 40, 41, no recuerdo, tendría que ir al libro. Incluso Arnulfo Arias elabora una ley, una resolución que pasa a la Asamblea también para investigar por malos manejos a William Nelson Cromwell, pero eso no prosperó. Pero sí, está el tema de los 10 millones que le dan a Panamá, los 40 millones, pero de esos 10 millones, 6 millones son los millones de la posteridad. Licenciado Linares, gracias. Sí, licenciado Linares, yo leí hace un par de años la obra de Ovidio Díaz, El país creado por Wall Street. También estoy casi terminando la obra de usted. Es cuarta edición, que dicho sea de paso, los felicito. No es fácil tener una cuarta edición de este libro. Al leerlo veo su vena legal, lógicamente. Usted es abogado de profesión y vemos ese debatir los argumentos de Ovidio dentro de lo que es el país creado por Wall Street. Creo que en parte pudo haber sido una motivación para escribir el libro. Usted me dirá si fue así. Pero tengo una curiosidad, porque me parece un duelo filosófico interesante, histórico, entre dos visiones. Curiosidad mía, los que defienden esta leyenda negra, ¿han tenido algún acercamiento con ustedes? ¿Ha carteado un correo dentro del marco del respeto, lógicamente? ¿Conoce al autor Ovidio Díaz de la leyenda del país creado por Wall Street? Esa infidencia me gustaría, porque me darían como otro marco global. Así es, ok. Inicio diciéndote lo que dijo la presentadora de la primera edición en el 2014 en la Feria del Libro, Ana Elena Porras. Entre las cosas que dijo, ella dice que yo juego el papel de abogado de los próceres. Eso es lo que dice Ana Elena. Y esto que te voy a decir ahora, lo dije el año pasado en un panel que tuvimos Ana Elena, Carlos de Baramán y yo sobre la leyenda negra panameña, que lo organizó la Florida State University. Yo le dije, Ana Elena, yo no soy el abogado de los próceres. Lo que sucede es que yo soy abogado. Y al ser abogado, mi redacción es tipo alegato. Y yo para alegar tengo que probar. Y yo para probar necesito las pruebas. Y esas pruebas tienen que ser pruebas tangibles. Yo tengo que tocar las pruebas, tengo que ver las pruebas, tengo que oírlas, no es el caso de pero ¿y cuáles son mis pruebas? Mis pruebas son las fuentes. Y sobre todo las fuentes primarias. Y si tú estás leyendo el libro o leíste el libro de Ovidio Díaz y has leído el mío, tú te das cuenta que yo me voy directo a los señalamientos de Ovidio y los desbarato, pero con pruebas. Yo le digo, tú te equivocas porque dijiste esto, pero lo que dice la historia escrita es lo otro. O sea, yo me voy directo a sus afirmaciones, totalmente sacadas de contexto. De hecho, yo considero que la mayoría de las redes no tienen, es un castillo de naipes, no tienen fundamento. Y este libro creo que de alguna manera lo demuestra. Ahora, sobre el otro tema de acercamientos, por ejemplo, yo soy muy allegado, he estado en muchos debates con él, con una persona que se puede catalogar como seguidor de la leyenda negra, que es el sociólogo Olmedo Beluche. No sé si conoce. Olmedo Beluche es un profesor muy destacado de la Universidad de Panamá. Él es marxista, él lo dice, él es marxista y él ataca mucho a los próceres. Incluso yo he hablado con él y he ido a debates con él y me ha ido muy bien. Con él me ha ido muy bien porque nosotros nos respetamos. Él expone su punto,
y yo expongo el mío. El último lo tuvimos en la Universidad de Panamá hace unos 2 o 3 años en la biblioteca de Simón Bolívar y fue muy bueno. Y el año pasado tuve un debate con él en la televisión, si no me acuerdo, en el canal, en Next TV. En Next TV, en octubre del año pasado, a finales, tuve un debate con él en Next TV. Muy interesante, pero son debates que más que debates, digamos que son, hombre, cada uno expone su punto, sin entrar en la controversia. Sí, esa es mi experiencia con el MEDO. Y yo sé, por eso que es la única persona así que yo se podría calificar defensora de la leyenda negra con quien yo he tenido un acercamiento. No lo he tenido con el señor Díaz Espino, y en general, lo que yo sencillamente lo que trato de demostrar es que esa leyenda negra no tiene sustento, como tampoco la tiene la famosa leyenda blanca. ¿Cuál es la leyenda blanca? El otro extremo, la que habla de héroes. La independencia panameña no tuvo héroes. Esto no fue una guerra campal. Esto fue una conjura, una conspiración que al final nos ayudó a que no hubo un derramamiento de sangre, porque lo que pasa es que muchos quieren que aquí haya peleas, epopeyas heroicas. Bueno, así no fue. A lo mejor eso no suena muy bonito para hacer una película, por ejemplo. Pero eso es lo que sucedió y al final yo no defiendo a los próceres ni los justifico, yo los entiendo. Yo comprendo el momento que ellos estuvieron y lo que tenían que hacer. Si en algún momento dado se aprovecharon, bueno, ese es el problema de ellos. Yo me tengo que seguir a lo que se vivió en ese momento. Y la investigación que yo tengo es que ellos, por ejemplo, no tuvieron absolutamente nada que ver con los famosos 40 millones de Wall Street. Era un tema que se estaba llevando en Estados Unidos. Era una pelea campal entre demócratas y republicanos. Muy bien, gracias por la respuesta. Interesante también, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún comentario adicional? Ok, bueno, yo creo que todo el público comentó los que han podido leerlo, sus inquietudes, sus felicitaciones. Estamos muy satisfechos también con tenerlo. Y en este momento cedemos las palabras de agradecimiento y despedida de la doctora Aide Franco. Buenas noches nuevamente. Agradecemos al doctor Julio Linares Franco, a la magíster María Félix Domínguez, al doctor Víctor Álvarez Franco por su valiosa participación en esta noche. Gracias a todos por acompañarnos en esta actividad realizada por la Universidad de los Llanos del Pacífico desde Penonomé, capital de la cultura panameña. Muy buenas noches y nuevamente muchas gracias, Julio, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en una noche de sábado. Escuchar cultura, historia. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias a ti, Aide. Hasta luego. Gracias a todos por conectarnos. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Así es. Chao.